Conocida como la Ciudad Rosa, Toulouse se caracteriza por la infinidad de edificios que predominan en este color y que la hacen ser una referencia de toda Europa por este estilo arquitectónico. Destaca además por ofrecer una muy buena cultura gastronómica a todo aquel que la visite, pues con el paso de los años, la Ciudad Rosa se fue abriendo a las influencias y culturas venidas de otros lugares. No obstante, cultiva bravamente su identidad occitana. La ciudad de Toulouse nació hace más de 2000 años de un pueblo celta, los volcos testósagos, que se establecieron en el último vado del Garona antes del océano. Más tarde, desde el siglo I antes de nuestra era, los romanos ocuparon la ciudad y la bautizaron Tolosa. Bueno, nos encontramos en la Plaza del Capitolio, que responde, de hecho, al edificio que tengo detrás, que es el edificio, vamos a decir, insignia de Toulouse. Este es el Capitolio. Nos encontramos en los arcos de la Plaza del Capitolio y nos encontramos una pequeña sorpresa, que es lo que llamamos la galerie. Es un juego de palabras, galería, galerie, galería, gale calle, vamos a decirlo. Y una pequeña curiosidad, de hecho esta galería nos cuenta la historia de Toulouse desde el 2600 a.C. hasta la actualidad. Pasear por Toulouse precisa tiempo, pues un fin de semana apenas alcanza para visitar una ciudad que atesora milenios de historia y siglos de conservación de su patrimonio. Para leer en profundidad su centro histórico se requiere de un abanico de saberes que rara vez coinciden en un mismo cuerpo: arquitectura, historia, urbanismo, literatura, paisajismo, pintura y hasta sociología. Si añadimos que la luz de la Villa Rosa, en lugar de brillar, ilumina, regalo y reto para fotógrafos, al pasear por ella ocurre como frente a ciertas obras del arte. Maravilla sin saber explicar por qué. Mientras aguarda su ingreso en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Ayuntamiento promueve ya su candidatura. Otro de los personajes que deambula por su centro histórico es Antoine Saint-Exupéry, autor de la bella obra El Principito. Bueno, y otra curiosidad es que además de Gardel, también tenemos otro personaje famoso, que fue el escritor del Principito, Saint-Exupéry. De hecho, no nació en Toulouse. Saint-Exupéry es de Lyon, pero vivía en Toulouse durante una grande época en la que trabajaba por la compañía aérea Aeropostal. Entonces él residía en este balcón de aquí, el Gran Balcón. Hoy en día está cerrado al público. La mejor manera de descifrar este misterio es visitar uno a uno los barrios históricos del centro urbano: Arnaud Bernal, Capitole, Saint-Georges, Saint-Étienne, Carmes y Saint-Cyprien. Gracias a la fundación romana de la ciudad en época de Augusto, los ejes Cardo, norte y sur, y Decumnamus, y este-oeste, sirven como referencia simbólica para deambular a nuestro aire por todos ellos. El Jardín de Plantes siempre es un buen comienzo. Antiguo parque botánico del siglo XVIII, unido por pasarelas al Gran Ron y el Jardín Royal. Es el rincón verde más encantado de Toulouse, cuidado con especial mimo y salpicado por estatuas neoclásicas que a menudo comparten espacio con las exposiciones del Museo de Historia Natural integrado en el parque. Pero no es menos importante ingresar a las viejas casonas del centro histórico para contemplar sus patios, muy similares a los que se observan en la bella Andalucía española. Tiene unos hoteles, que quiere decir casas bienestantes del siglo, vamos a decir, XVI, y tiene más o menos catalogados unos 80 hoteles con sus patios, que son mucho más bellos que este de aquí. Lo que pasa es que desafortunadamente son inaccesibles. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar alguna vez, entrar en algún patio que esté a la vista y abierto, aunque este no sería de los más bellos que tenemos, pero nos sirve para hacernos una idea de la belleza de estos patios interiores que tiene Toulouse. Traducido, el nombre de la iglesia es Nuestra Señora del Toro. Raro nombre para una iglesia, pero todo toma sentido si conocemos la historia de San Saturnino o San Cernín, que era un obispo cristiano que vivió por el año 250 después de Cristo. Los romanos de aquella época decidieron matarlo atándolo a un toro y arrastrándolo por toda la ciudad.
Cuenta la tradición que la cuerda se rompió justo delante de la iglesia y el obispo cayó muerto. Le recogieron unas mujeres y le enterraron. Posteriormente, el obispo predecesor, Hilario, levantó una pequeña iglesia en el siglo IV en ese mismo lugar. Debido a la gran devoción que suscitó San Saturnino, años después, en el siglo V, se decidió construir otra iglesia mayor y trasladar la tumba del santo. Es la actual Basílica de San Sernín, que se encuentra al final de la calle Tauro. Nos encontramos delante de unas calles más turísticas de Toulouse y es la famosa calle del Toro, Rue du Toro. De hecho, este nombre se remonta, tenemos que ir a buscarlo en el siglo III después de Cristo, con el martirio del primer obispo de Toulouse. El primer obispo fue Saturnino, que fue martirizado por los sacerdotes paganos al negarse a hacer el mismo el sacrificio que iban a hacer de un toro. Le piden hacer el sacrificio a Saturnino, porque evidentemente el catolicismo en ese tiempo era rechazado, entonces quieren de alguna manera castigarlo, y él se niega a matar el toro. Entonces lo atan al toro y pinchan al toro. El toro sale corriendo con el obispo atado, evidentemente va a morir en el trayecto, y el toro va a salirse de la ciudad, de las murallas, y va a seguir un camino. En aquella época no había nada aquí, y sigue este camino que vemos ahora, que es el que con el futuro va a llegar a ser la calle del Toro, porque fue la calle donde se arrastró el primer obispo que luego fue santificado, Saturnino, en Sernín, San Sernín. Y esto lo comento porque en Pamplona uno de los patrones es San Sernín, es el obispo de Toulouse. Digo que la tauromaquia arranca un poquito, no digo que sea inventada aquí, ni mucho menos, pero que uno de los brazos de la tauromaquia sí que empieza aquí, porque uno de los barrios de Pamplona era dedicado, y todavía hoy hay la iglesia de San Sernín en Pamplona, al lado del ayuntamiento, bueno, detrás del ayuntamiento. La Basílica de San Sernín se levanta espléndida apuntando hacia el cielo con su torre octagonal. Es y ha sido una iglesia viva desde sus inicios en el siglo V. Se construyó un sencillo templo románico que ha sido transformado a lo largo de los siglos según las necesidades del momento. Así se pueden ver elementos románicos, góticos y renacentistas. Bueno, estamos en vamos a decir, el edificio después del Capitolio más emblemático de Toulouse, pero eso sí, es el que tiene una importancia histórica mayor. Es San Sernín, la iglesia de San Sernín. Es una de las iglesias más importantes del arte románico en Francia, ya no solo en Toulouse, sino en Francia. Estamos hablando de la iglesia románica más extensa que ha quedado en pie hoy en día en el Estado francés. Fíjense en este juego de formas, de volúmenes, tan armónico, como juega con las absidiolas, con la ábsida central dividido en dos pisos, y luego la torre campanario, cómo va, vamos a decir, cada vez haciendo un piso más pequeño, va retrayéndose, y nos da esta sensación como de, vamos a decir, de proyección. Era una iglesia de peregrinaje. Y claro, estamos hablando de la zona de peregrinaje, del epicentro del peregrinaje francés. Así como en España, evidentemente, todo el peregrinaje iba a Santiago de Compostela, aquí se arrancaba, al otro lado del Pirineo, hacia Santiago, pero el epicentro del peregrinaje francés estaba en Tolosa, o en Toulouse. Además tenemos muy acentuada la presencia del famoso ajedreado jaqués, de Jaca. Tiene otras connotaciones con Jaca, las ménsulas muy al estilo del arte románico español, y en fin, una iglesia que está en sintonía total con los caminos de peregrinación y con el estilo arquitectónico que podríamos completamente compararlo con el otro lado de los Pirineos. La puerta de Miegeville se llama así porque da a la calle que surcaba el centro de la ciudad.
En su tímpano de mármol del Pirineo, observamos la ascensión de Cristo rodeado de ángeles y de los 12 apóstoles junto a otros 2 personajes en la parte inferior. El pórtico data de principios del siglo XII. Levantando la vista, en la cornisa, observamos bellos modillones esculpidos tomados en la parte del bestiario del arte románico. Bueno, pues estamos delante de la puerta de Miegevila. Miegevila en occitano quiere decir centro de la ciudad. Entonces la comunidad había abierto un portal hacia el centro de la ciudad. Y nos ha quedado uno de los tímpanos más conocidos del sur de Francia, que es este famoso tímpano del portal de Miegevila, en el cual tenemos todavía representado de una forma muy nítida, Jesucristo en majestad en el centro, con los arcángeles al lado, con un friso que nos divide la zona celestial de la zona terrenal. Los apóstoles están en el sur, el friso nos divide la zona celestial, y todo esto al lado de 2 santos, San Pedro a mano derecha con las llaves y Santiago el Grande, Santiago el Mayor a la izquierda. Este Santiago de aquí nos recuerda muchísimo al de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela. Este hotel particular marca la introducción del Renacimiento en la arquitectura tolousana. La prosperidad económica de Toulouse del siglo XV al XVI está vinculada al comercio del pastel. Jean de Bournoux, comerciante español, se instala en la ciudad y llamó a los más célebres artesanos para construir esta morada organizada alrededor de 2 patios interiores cerca de los Jacobins. Famoso por su torre capitular, una de las más altas de la ciudad, es testigo del poder social y de su ascensión al capitulado. Desde principios del siglo XIX, el hotel alberga el Instituto Pierre de Fermat. Bueno, en Toulouse no podemos dejar de hablar de los hoteles, y uno de los más bonitos, quizás el más bonito, es el Hotel Jean de Bernuy. El Hotel Jean de Bernuy fue construido por un burgalés de Burgos, de España. Entonces, todos los comerciantes, los grandes comerciantes, que también a la vez solían ser capitolios, para dar a conocer al pueblo, a la ciudad, su prestigio, se hacían la que llamamos la torre de prestigio. Y todos tenían en su hotel, en su casa, la torre de prestigio. Lo que pasa que Jean de Bernuy era un personaje y él quería la torre más alta de Toulouse, incluso más alta que la del gobernador. Ahí la tienen, 25 metros de altura de torre de prestigio. Y para acabar les diré que fue uno de los que pagó el rescate del famoso François Ier en la guerra de Pavía en 1525 para liberar al rey francés de la monarquía española. Y se dice que François Ier vino para agradecerle su contribución a celebrar un banquete en su honor en su casa. El antiguo convento de los dominicos es un importante edificio característico de la arquitectura meridional del siglo XIII, célebre por su inmensa bóveda de nervaduras conocida bajo el apelativo de La Palmera. Se restauró completamente en 2015. El elemento más importante para el visitante es la bóveda en forma de palmera. En la iglesia de doble nave, decorada con pinturas y con magníficas vidrieras, encontramos las reliquias del santo Tomás de Aquino. En el claustro del convento, verdadero paréntesis de tranquilidad, se suelen organizar exposiciones o conciertos. Estamos delante de una de las iglesias más conocidas en Toulouse después de Saint-Sernin, que es la conocida como los jacobinos. Cuando decimos jacobinos en Francia queremos decir dominicos, la orden de los dominicos. Los llaman jacobinos porque tenían una iglesia cerca de la calle San Jacobo en París, y por eso los acababan llamando jacobinos, pero son los dominicos. Los dominicos fueron fundados por Domingo de Guzmán, otro burgalés, curiosamente. Tenemos los 2 edificios entre Jean de Bernuy y el burgalés Domingo de Guzmán, que fundó la Orden de los Dominicos, aunque entre ellos habían 3 siglos de diferencia. Esta iglesia es la primera iglesia dominica
que existe. ¿De acuerdo? Y el orden dominico nace como orden mendiante o mendicante, que son las órdenes que no pueden tener nada de posesión. Y es una especie de, vamos a decir, de dualidad con los cátaros. Y dentro hablaremos un poquito de los cátaros. En Toulouse no hay una cantera de piedra cercana, pero a cambio tiene las inagotables gravas, arenas y arcillas del Garona. Es una ciudad literalmente extraída del río. Ese vínculo le otorga incluso su sobrenombre, Villa Rosa, en referencia al color de los ladrillos iluminados por la luz impresionista del Midi. Paseando por el centro se contemplan uno tras otro edificios levantados con ladrillos de tierra cocida, estructuras de pilares y vigas de madera a flor de fachada, e hileras de ventanas y póstigos pintados en azul pastel, color que convirtió a Toulouse en una ciudad rica y famosa. Bueno, pues estamos delante del Garona, que es un poco el motor de la ciudad, lo que ha hecho vivir la ciudad, aunque algunas veces en la historia este motor se ha vuelto en contra de la ciudad, como puede ser, por ejemplo, la gran inundación del 1875 que devastó todo el barrio del otro lado, toda la parte de San Ciprián. Y justo al otro lado es donde tenemos los dos hospitales más conocidos de Toulouse, uno el Saint-Jacques y el otro el Hospital de la Grava, donde nació Carlos Gardel. Si miramos desde aquí tenemos le Pont Neuf, el puente nuevo, que curiosamente es el más antiguo de Toulouse, que fue el único que resistió al crecimiento del río, a la inundación del río en 1875. Casi desbordó todo el río, casi. Sobrevivió, aguantó gracias a estos agujeros que tiene el puente, se llaman lidiaderos en español, en francés los llaman los dégauloirs, demorradores, vamos a decir, o vomissoirs, vomitadores, que tienen una función y es que la fuerza del agua no ejerza tanta presión en los pilares y pueda colarse por los agujeros y que la presión no sea tan fuerte. Este puente es del siglo XVI-XVII. Bueno, amables televidentes, estamos ya cerrando este programa aquí en esta hermosa ciudad francesa, muy cerca de los límites con España. Raymond, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por las enseñanzas. Jorge, un placer. Quedamos encantados con Toulouse. Estoy muy contento de que os haya gustado y bueno, espero que volváis algún día. Aquí estaremos. Bueno, la ciudad rosa, ¿no? Aquí tenemos un plano maravilloso que nos recuerda, pues sí, un plano, podría responder perfectamente a este nombre que tenemos, a la ciudad rosa, correcto. Bueno, así comenzamos y así terminamos el programa. Amables televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. La próxima vez será de otro lugar, tal vez en América Latina, Europa, Asia, donde la vida nos dé la oportunidad. Raymond ha sido hoy nuestro guía. Feliz tarde para todos. Que Dios los bendiga.